Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día miércoles 23 de julio de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, aquí en el estado de Georgia, en los Estados Unidos de América. Enviamos un abrazo muy especial a todos los que están allí conectados a través de la plataforma de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Recordarles suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, activar la campanita y para que puedan ustedes compartir con sus amigos, familiares y contactos este contenido espiritual. Saludo especial a toda la gente de Maryland, de Virginia, de Puerto Rico, de Pensilvania, de la Florida, de Cuba, de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela. Saludo especial a todos los que oran por nosotros y nos siguen a través de estas benditas plataformas. Así que bienvenidos a este tiempo devocional. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios porque nos permite comenzar este nuevo día en su presencia, sabiendo que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amado Dios, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por la alegría inmensa que tenemos cada día de poder compartir contigo, de poder glorificar tu santo nombre, Señor, de disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para rendirlo delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, bendecirte, disponer nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, tu dirección, Señor Dios del cielo. Gracias, Dios. Gracias por las voces de todos aquellos, Señor, que día a día se unen a nuestra voz, Señor. Gracias por permitirnos tener esta célula celestial todos los días con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, por llevarnos a entender el camino por el cual debemos andar, Señor. Tú eres nuestra luz, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Gracias, Dios del cielo. Bendito eres tú, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza, la exaltación. El salmista nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz, el derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo de que prospere su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observa su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí en el impío contra el justo, cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Gracias, Dios del cielo, porque en esta mañana nosotros nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor. Y hoy nos rendimos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Que es el culto racional, que es la ofrenda viva, agradable, que es de tu agrado, Señor. En el nombre precioso de Jesús,
Te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Así es, Señor. Tu palabra es la voz que nos habla en la mañana, es la voz en el desierto, es nuestra medicina, es nuestro sustento. Bueno, familia, qué bueno estar con ustedes en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema sacrificios vivos. Sacrificios vivos. Usted y yo estamos llamados a ofrecerle a Dios lo mejor, entendiendo que Dios siempre nos ha dado a usted y a mí lo mejor de Él, siempre nos lo ha entregado a nosotros. Qué importante que nosotros podamos comprender que Dios es un Dios dador, y cuando Dios da, siempre da lo mejor. Entonces, a través de esta segunda reflexión en el día de hoy, vamos a mirar algunos aspectos de la actitud que tiene Dios acerca del sacrificio, según lo que Dios ha determinado, que los seres humanos se acerquen a Él con confianza, ofreciendo lo mejor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ejemplo. Como se ve en el ejemplo de personajes bíblicos como Abraham, que sacrificó a su hijo, ¿sí? Ofreciendo el sacrificio a su hijo Isaac. Aunque literalmente el Señor no le permitió a él sacrificar a su hijo, pero él en su corazón lo hizo. Cuando él le dice, sacrifícame a tu hijo, entrégame a tu hijo, al hijo que amas, al único, ¿sí? Entonces él ofrece el sacrificio a su hijo Isaac. Aunque Dios no se lo permitió, Dios sacrificó también a su hijo Jesucristo. Pero allí no hubo, digamos, otra voz que le dijera detente, ¿sí? Recordemos que el Señor Jesucristo en Getsemaní oró ardientemente, oró fervientemente, pidiendo al Padre que pasara la copa. La copa y la cruz son una misma cosa. Y sin embargo no escuchó ninguna voz, no escuchó respuesta. Y él comprendió al final de que esa era la voluntad de Dios. Y por eso dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, estas instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, exige que los hijos de Dios siempre entreguemos a Dios lo mejor, lo que más amamos, a través de la obediencia, a través del sacrificio de nuestras propias vidas, de nuestras propias metas, ofrecerle a Dios siempre lo mejor. Entonces, los sacrificios agradables. Recordemos que los sacrificios ya no son, digamos, demandados de parte de Dios. Pero sí nos demanda Dios que demos nuestras ofrendas, que demos nuestro servicio, que demos que todo lo que hagamos lo hagamos bien, lo hagamos como para el Señor. Y esa es la mejor manera de ofrendar, de agradar a Dios en todo lo que nosotros hagamos o emprendamos. Jesús es el ejemplo que todo hijo de Dios debe imitar, ¿sí? Jesucristo es modelo de hijo, modelo de hombre. Él vino a modelar un estilo de vida, Él vino a modelar una calidad de vida.
Él vino del cielo a la tierra, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. En todo fue igual a nosotros, menos en el pecado. Menos en el pecado. Dios determinó cuál era el camino. ¿Para qué? Para acercarse a Él. Por medio del sacrificio de una víctima. En el Antiguo Testamento veíamos de que el hombre tenía que ofrecer ese sacrificio para poderse acercar a Dios. En Génesis vamos a mirar algunos textos y vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 21. Nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, aquí encontramos el primer sacrificio. El primer sacrificio lo realizó Dios para cubrir la desnudez del hombre, fruto del pecado, ¿cierto? El pecado que abrió los ojos del hombre y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos hicieron para sí unos delantales con hojas de parra, con hojas de higuera o de parra y se cubrieron su desnudez. Pero Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, les cubrió sus cuerpos, hizo vestidos para ellos con pieles de animales. Así que para cubrir la desnudez, fruto del pecado del hombre, hubo que sacrificar, hubo derramamiento de sangre, ¿cierto? De animales que Dios mismo sacrificó. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez de él. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El ejemplo de Abraham, estuvimos tocando un poco ayer el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Todo lo que Abraham tenía era el resultado de la bendición de Dios. Cuando Dios le saca de Ur de los Caldeos, pues Abraham vivía en una tierra de paganismo, de idolatría. Y vemos allí en Génesis, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso 1 al 8, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 70 años, de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Mamre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda. Y teniendo a Betel y al occidente, y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Aquí vemos, en este pasaje, vemos dos ocasiones en que Abraham levanta un altar. Abraham era un hombre de altar. Era un hombre que tenía muy claro el ofrecerle a Dios siempre lo mejor, en agradecerle a Dios entregando lo mejor. Entonces, igual, todo hijo de Dios tiene que tener en mente entregarle a Dios lo mejor, ¿sí? Y todo hijo de Dios tiene lo que tiene por la bendición, por la gracia de Dios. Abraham entendió que él salió de Ur de los Caldeos,
Salió sin saber a dónde iba. Y Dios le bendijo, y Dios le protegió, Dios le prosperó. Y en gratitud a Dios, siempre Abraham tuvo en mente entregarle a Dios lo mejor. En Primera de Corintios, vamos al Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 7, dice aquí la palabra del Señor, versículo 7, Primera de Corintios, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, aquí está el apóstol Pablo haciendo una reflexión. Y él está hablando a los corintios, a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Y miremos aquí que nosotros tenemos siempre la tendencia a retener, la tendencia al egoísmo, porque es una actitud heredada de los padres Adán y Eva. Entonces vemos lo que es aquí, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú en este momento que no hayas recibido? Si desnudo vinimos a este mundo y desnudos vamos a ir. Y lo que tenemos cuando nos vamos, aquí se queda. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto habla del orgullo, de la arrogancia, de la prepotencia que mucha gente, el egocentrismo, yo hice, yo trabajé y esto es mío, y yo por delante. ¿Sí? En Efesios capítulo 1, la palabra de Dios nos dice en el versículo 3 y 2, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, esto habla de una escogencia, de una elección, ¿sí? Una elección. Y entonces dice allí, bendito sea el Padre, ¿sí? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, disfrutamos, lo hemos recibido de la mano de Papá Dios. Nada es producto de nuestro esfuerzo humano. Dios en su infinita misericordia ha querido bendecirnos y prosperar. Segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 3 dice la palabra del Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas. Nos han sido dadas. Dios es un Dios dador. Y por eso Él pide y demanda de nosotros sacrificios agradables, ofrendas agradables. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradarle a Él, para reverenciarle a Él. Abraham ofreció varios sacrificios, todos aceptados por Dios. Qué importante esto. Ninguno de los sacrificios que Abraham realizó fue rechazado por Dios. Fueron sacrificios aceptos a Dios. La iglesia está llena de gente, de personas, de creyentes que quieren esforzarse por servir a Dios, pero a su manera. El servicio no puede ser a la manera nuestra. Tiene que ser a la manera de Dios. Por eso el libro de Levítico habla de cómo se deberían ofrecer los sacrificios. Habla de las pautas que se deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es que no es para agradarnos a nosotros mismos, es para agradarle a Él. Entonces Abraham ofreció varios sacrificios, pero todos fueron aceptados por Dios. Pero Dios le pide un
una prueba más. Por eso a él se le llama el padre de la fe, porque se necesita fe para obedecer a Dios. Pero Dios le pide que le sacrifique lo mejor. Ya me ofreciste buenas cosas y los sacrificios han sido aceptos y agradables. Pero ahora quiero que me ofrezcas lo mejor de ti. Que me ofrezcas y que me sacrifiques lo mejor. Lo que amas, ¿sí? A tu único hijo. A tu único hijo. En Génesis, volvemos al Génesis en el capítulo 22. En el capítulo 22 encontramos, dice allí, aconteció, versículo 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, aquí está la prueba de fuego que Dios, a la cual Dios somete a Abraham. Y vemos que si usted lee el pasaje, el relato bíblico, se da cuenta de que Abraham no rehusó. Abraham todo lo dispuso y lo dispuso inmediatamente. Inmediatamente. Entonces dice allí, y Abraham se levantó muy de mañana, enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sí se da cuenta? La obediencia, porque no solamente se trata de ofrecer por ofrecer. Hay que ofrecer de la mejor manera. Y Abraham lo hizo al estilo de Dios, a la forma de Dios, a la medida de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos que él no demoró, no tardó. Ni a su esposa le dijo. Usted se imagina que Abraham le diga a su esposa, a Sara, mira Sara, me voy a ir a sacrificar a mi hijo. Seguramente Abraham había tenido muchos problemas para convencer a Sara, ¿sí? O permitir que Sara aceptara lo que Abraham iba a hacer. Le había dicho, está loco, ¿sí? Porque era el hijo que esperaron durante 25 años. Y ahora Dios les está pidiendo que lo sacrifiquen. Entonces Dios determina que demos lo mejor, lo que más ama. Hay que dar y ofrecer, dice, hasta que duela. Y resulta de que pues a Abraham le dolía en su corazón sacrificar a su hijo. Ya el muchacho estaba ya casi adolescente, preadolescente. Y ya había pasado tiempo con él. Seguramente se había encariñado de su muchacho. Y ahora Dios le pide, ve y sacrifícame a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que amas. ¿Sí? Entonces Dios determina que demos siempre lo mejor y lo que más amamos. ¿Por qué? Porque es que Dios nos dio ejemplo. Dios dio a su único hijo lo que más amaba, lo más preciado. ¿Sí? Lo entregó. Entonces Dios ofreció a su unigénito hijo, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser muerto, para ser sacrificado. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Pero Dios no retrajo su mano, no retrajo su voluntad para evitar que Cristo fuera a la cruz, sino que Él, por amor a usted y a mí, y por amor a todos los seres humanos, permitió que su hijo muriera en la cruz. Dios ofreció a su hijo para que por su muerte, por su sacrificio, el hombre recibiera el don de la salvación eterna, el perdón de pecados. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo
Todo lo que nosotros demos al Señor, lo tenemos que hacer de corazón. ¿Sí? Miremos otro texto que está en Hebreos 12:25. Hebreos 12:25 nos dice aquí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 25. Dice así la palabra del Señor, versículo 25. Se me perdió, aquí lo encontramos. Mirad que no desechéis lo que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Sí, desde los cielos. Estamos llamados a la obediencia, a obedecer a Dios en todo momento, en todo momento. En el verso 23 dice la palabra del Señor, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que está inscrito en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor de la sangre de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde el cielo. Ahí habla de que la sangre de Cristo fue mucho mejor, ¿sí?, que la de Abel. La sangre de Abel a veces le conoce como la sangre del justo, ¿sí?, la sangre que aún clama, ¿cierto? Y aún se recuerda el sacrificio, el derramamiento de la sangre de Abel, porque se le conoce como el hombre justo que ofreció a Dios lo mejor de lo mejor. Entonces Dios demanda que le entreguemos lo que más amamos, lo mejor de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:1 nos dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, el culto agradable a Dios, ¿sí? Entonces, mire qué importante que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, ¿sí?, para ofrecerle lo mejor. En esta versión dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Es un culto, es un ofrecimiento que se hace con la intención de agradar, con la sabiduría, de la manera como Dios lo demanda, no a nuestra manera. No darle a Dios lo que a nosotros nos provoca, ¿sí?, lo que a nosotros nos parece. Y por eso el pueblo de Israel cayó en ofrecerle a Dios los animales enfermos, los animales imperfectos, lo que sobraba, ¿sí? Le ofrecían al Señor por ofrecerle. No se trata de ofrecerle a Dios por ofrecerle, sino que hay que ofrecer a Dios lo mejor, porque Dios nos entregó a nosotros lo mejor. Entonces la demanda a todo hijo de Dios es darnos a nosotros mismos, darnos primero a nosotros, ¿sí?, como ese sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando nos ofrecemos nosotros mismos a Dios, ya lo demás, el darle al Señor, el ofrecerle al Señor, el servirle al Señor, es un deleite, es un agrado, se hace con alegría. Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Damos como sacrificio vivo, implica que demos al Señor lo que le pertenece al Señor, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 6,
Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 19 y 20. Miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Entonces nuestra obediencia es la mejor marca de nuestra santidad, de nuestra obediencia a Dios. La obediencia a Dios es nuestra marca de nuestra santidad, es la marca de nuestro amor a Dios, porque de nada sirve que le digamos, Señor, te amo, y no hacemos la voluntad. ¿Sí? Dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, aquel que hace la voluntad de Dios. De la demanda de todo hijo de Dios es que nuestra obediencia sea esa marca, ese sello de calidad que nos demuestra nuestra santidad y nuestro amor a Dios. Obedecer es una actitud de todo hijo de Dios a la cual hemos sido llamados. Obedecer es un sacrificio, ¿sí? Sacrificamos nuestra idea, nuestro parecer, nuestra lógica, nuestra razón, nuestra conveniencia, ¿sí? Sacrificamos nuestra idea y aceptamos la de Dios, los pensamientos de Dios, ¿sí? Porque los pensamientos de Dios, recuerde que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Porque los pensamientos nuestros no son como los de Dios, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios. Y Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para darnos un final feliz. Luego, obedecer es un sacrificio, porque estamos sacrificando nuestro parecer, nuestra idea. Es vivir y aceptar lo que Jesucristo aceptó en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino como tú lo pides, como tú lo demandas. Entonces, cuando sacrificamos a Dios lo mejor de nuestra vida, eso trae resultados, ¿sí? Resultados maravillosos. Adoración a Dios es espíritu, en espíritu y en verdad, ¿sí? A eso estamos llamados, a ofrecer a Dios adoración en espíritu y en verdad. En San Juan capítulo 4, para que oremos. San Juan capítulo 4. En el verso 24 dice la palabra del Señor, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí. Dios es espíritu. Entonces hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ofreciendo a Dios siempre, ¿sí? Por medio de Jesucristo, sacrificio acepto. Sacrificio agradable. Que todo lo que hagamos suba ante la presencia del Señor como olor grato, como olor fragante. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel ofrecía el sacrificio y subía ese aroma ante la presencia del Señor y Dios lo aceptaba, eso representaba bendición para el pueblo, protección, gozo, prosperidad para el pueblo. Y el pueblo se alegraba cuando el sacrificio ofrecido por el sumo sacerdote era aceptado por Dios. Eso representaba un año de abundancia, de bendición, de prosperidad. Pero cuando ese sacrificio no era aceptado por parte de Dios, eso representaba dolor, aflicción para ellos, porque venían tiempos duros, difíciles, ¿sí? Por eso es importante
revisar nuestro corazón y ofrecerle a Dios siempre lo mejor. ¿Qué le está ofreciendo usted a Dios en gratitud? ¿Cómo lo está haciendo? Recordemos la viuda. Ayer hacíamos referencia a la viuda pobre. Cuando el Señor estaba junto al arca de las ofrendas, observando cómo la gente estaba, cómo la gente estaba entregando sus ofrendas al Señor. Y vemos cómo el Señor hizo referencia a aquella mujer viuda. Dice, ciertamente esta viuda pobre dio más que todos los que están aquí reunidos. Porque esta gente echa al arca de sus ofrendas de lo que les sobra. Pero esta mujer echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, de esa manera vemos cómo Dios se manifiesta y cómo Dios bendice a esta mujer y hace referencia de ella y la pone como ejemplo y la pone como testimonio de todo lo que ella conquistó, de todo lo que ella agradó el corazón de Dios. Habla de la actitud que debemos tener. No se trata de cantidad, se trata de calidad, la calidad de las ofrendas. Muchos echaron muchos billetes, mucho dinero, pero era de lo que a ellos les sobraba, porque tenían mucho dinero. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Dios ofreció a su único, lo único que tenía, lo único valioso, lo único grandioso, lo ofreció en sacrificio por nuestro rescate. ¿Sí? El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Sí? Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Entonces, usted y yo estamos llamados a ofrecerle a Dios lo mejor de lo mejor. Y cuando lo hacemos de esa manera, Dios se va a complacer en bendecirnos aún más, en darnos en abundancia, en darnos generosamente. Porque Dios no es ajeno para olvidar el trabajo de amor, las ofrendas de amor que nosotros entregamos. Allí en el Salmo capítulo 20 hay un texto, hay un versículo allí donde el Señor, en este Salmo de David, Salmo 20, dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender, ¿sí? Vamos a leerlo en otra versión, en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Que el Señor responda a tu clamor en tiempo de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde el santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. ¿Sí? Entonces, qué importante. Mire, aquí está haciendo referencia en este salmo que Dios se acuerda de tus ofrendas. A veces nosotros tenemos necesidad y estamos en una situación donde estamos clamando al Señor. Bueno, a Dios no hay que recordarle nada, pero simplemente nosotros en nuestra anhelo y deseo de que Dios nos oiga y que Dios le decimos y le podemos decir: Señor, ten memoria de mis ofrendas, ten memoria de mis actos de servicio, de mis actos de amor, de obediencia, ¿sí? Aunque Dios no se le olvida absolutamente nada. Todo lo que nosotros hacemos y lo hacemos de corazón, como para Dios, no como para los hombres, de Él vamos a recibir la recompensa, nos dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3. Siempre vamos a recibir del Señor lo mejor. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios
por esta exhortación que nos hace de entregarle y ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra vida. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por la alegría inmensa de poder, Señor, oh Dios del cielo, meditar en tu palabra en este día, Señor. Aquí estamos ofreciéndonos, ofreciendo nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Es el culto racional, el culto inteligente, que es del agrado de tu corazón, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo, porque tú nos diste lo mejor, nos diste ejemplo, Señor. Y por eso tú quieres que nosotros te entreguemos a ti lo mejor. Como le dijiste a Abraham, ofréceme lo mejor que tienes. Ofréceme a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que amas. Y de esa manera el corazón de Abraham fue probado. Y Abraham no lo retuvo, Abraham no lo rehusó. Y dispuso inmediatamente todo para obedecer. No tardó en hacerlo. Cuando nosotros reflexionamos mucho sobre las demandas que Dios nos hace, seguramente terminaremos como Saúl, entendiendo mal las cosas y haciendo las cosas a nuestra manera, ofreciendo a Dios lo que Él no nos ha mandado, lo que Él no nos ha demandado, y terminaremos con buenas intenciones, pero sin obediencia. Las buenas intenciones no bastan, las buenas intenciones no nos salvan ni nos conducen al cielo. Nos conduce al cielo la obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Y es allí donde Dios se complace en bendecirnos. Es donde Dios dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Dios del cielo. Queremos siempre ofrecerte a ti lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras ofrendas, de nuestro servicio a ti, Señor. Entregarte el mejor tiempo en la mañana, Señor. Entregarte, Señor, el control absoluto de nuestra vida, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Bueno, familia, recordarles hoy nuestra Congreso Global La Voz del Sanador el próximo sábado. Ya estamos a 3 días de nuestro evento Congreso Global La Voz del Sanador, en línea con su corazón, 26 de julio, a través de las diferentes plataformas, a través de nuestro canales de YouTube, a través de nuestra página web www.senticity.org y a través de la página del canal de YouTube de nuestra iglesia Senticity, senticity.org. Allí puede ingresar, entre a la página web y suscríbase con su nombre, dirección, nombre, país, y escoge también el ministerio, el grupo al cual usted quiere, en el cual quiere participar. Tendremos 2 tiempos. En la mañana tendremos un congreso general para todas las personas que se inscriban, y en la tarde cada uno irá a su respectiva sala, ¿sí? Damas, parejas, profesionales, jóvenes tendrán su tiempo especial en la tarde de temática exclusivamente para esos grupos: parejas, damas, jóvenes y profesionales. Así que no se pierdan esta hermosa bendición el próximo sábado, La Voz del Sanador, en línea con su corazón. También recordarles nuestro libro, nuestros libros devocionales Camino, Verdad y Vida, que ya están a la venta en las tiendas de Amazon. Puede inscribirse y puede participar de esa gran bendición de tener los libros devocionales Camino, Verdad y Vida.
verdades que iluminan el camino. Camino, Verdad y Vida es un libro devocional presentado en 4 tomos, en 4 unidades para un trimestre. Cada libro para un trimestre, son 4 libros para todo el año tener la edificación de la palabra del Señor. Y no se olviden de tomar nota de todos aquellos que anhelan y quieren bendecir nuestro ministerio, nuestro trabajo ministerial. Tome nota, ahí está nuestra página a través de la cual usted puede hacer llegar sus ofrendas a través de la plataforma Zelle, y citando el correo electrónico o el número telefónico 404-862-3557. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos. La voz del sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La voz del sanador. En línea con su corazón. 26 de julio. Prepárate.